Se convirtió el PAMI en un lavadero de plata, es decir, plata que entra en blanco, sale a un ente público no estatal que no tiene controles y no los admite, no admitió los controles de la AGN en todo este periodo, y no sabemos qué pasa después. El PAMI se convirtió en un lavadero de plata. Así es, de plata blanca, es plata que recauda el Estado de cada uno de sus trabajadores activos y que dejaron la actividad. Y la lava y va al mercado. Claro, es decir, es un circuito al revés de la plata de la droga. Claro, la lava y va al mercado negro. Qué vergüenza. Vamos a tocar un poquito el Twitter. Hay cantidad de Twitter. Vamos a ver qué nos preguntan nuestros televidentes. Ya lo ponemos en pantalla del Twitter. Está Eugenio para contestar. A ver. Bueno, madre de 83, casi mínima. Bien mentalmente, PAMI no autoriza ácido hialurónico, tratamiento para la artrosis, la rodilla, quiere morir. Es verdad, esta sensación... Bueno, hay dos problemas con ciertos medicamentos. Uno de ellos a veces tiene que ver con la provisión, a veces tardía, a veces los requerimientos son muchos. Y hay otro problema que se presenta con este tipo de medicación que es de origen médico, es decir, hay criterios disímiles a veces con lo que se autoriza de parte del ALMAT en términos de qué etapa de la enfermedad responde a tal o cual tratamiento. Entonces hay que deslindar cuál es este problema en particular. También convengamos que hay un negociado médico enorme, porque la ley de genéricos prácticamente no se aplica. Nadie sabe. Hay un negociado médico enorme, con recetas, con tratamientos, que te mandan a hacer tomografías, que es un gran curro, ¿no? Que las auditan las obras sociales, pero no deja de ser un gran curro. Sí, hay un tema sobre el cual no se ha trabajado. Es cierto esto, los genéricos han desaparecido, ¿no? Es como que reaparecen cuando hay un periodo de crisis. Y después médico te recetan directamente el nombre de... Exactamente. ¿Pero por qué? Porque no se trabajó en términos de formación sobre quien receta. Es decir, el cliente de la farmacia no es el paciente, sino es el médico. Claro, y aparte hay un lobby de laboratorios con los visitadores médicos... que facilitan ciertas cuestiones que en realidad... Y muchos regalos. Muchísimos regalos, pero inclusive en términos de formación también de los profesionales, hay que tener en cuenta que muchas de esas ayudas debieran darse de este tipo de instituciones. Al no existir ese tipo de ayudas para un congreso, para determinados avances en investigación y demás, esto es reemplazado por el privado, y el privado obviamente lo hace por un intercambio, por una contraprestación. Y Eugenio, es muy importante aclarar, y esto lo han dicho médicos, no lo digo yo, que los genéricos son exactamente igual de efectivos que los de marca, que no, porque el jubilado muchas veces, una persona mayor, cree más en el laboratorio ya reconocido que en un genérico, y a veces por más que le den el genérico tiene dudas, y no es así, porque que a veces las dudas son aprobados, son medicamentos perfectamente aprobados. Las dudas son, claro, es decir, porque inclusive acá hubo una gran mezcla entre los específicos de farmacia, los genéricos y los galénicos, que son preparados de farmacia, que son sin carísimos, los requerimientos, claro. Que son carísimos. Entonces, en realidad, vamos a lo que nos dice el profesional, vamos a lo más aproximado. Mire que tiene este recipiente que uno va y compra, ¿no? Vos es que cuando el médico pero lo que pasa es que el paciente puede optar. Pero vos es que generalmente, cuanto más receta un médico de determinados medicamentos, es una especie de compulsa y ganan viajes, premios. No, y hay otra cosa, mira, que es fundamental, que tiene que ver con esto, que es la polimedicación tiene mucho que ver con, es decir, nosotros solemos decir, a menos médico, más medicamento. Es decir, a menos escucha. Hoy la geriatría no es una especialidad extrañísima. La geriatría es un buen médico generalista que tiene un gran grado de escucha sobre los cuadros encubiertos que puede tener el adulto mayor, las dificultades de expresión, de comunicación y demás. Pero cuando no encontramos al médico con ese tiempo, en realidad lo vamos reemplazando por la
receta firmada que nos da la secretaria. Claro. Y ahí copiamos recetas, se encarece el sistema y nos enfermamos por exceso de medicamentos. Vamos a seguimos con el Twitter, a ver, otra televidente. Cobro una PNC, pensión no contributiva, y el año próximo cumplo 65 y tengo 23 años de servicio. ¿Me podré jubilar? Bueno, una incógnita. Si fuera este año, sí. Si hubiese nacido hacia el año 56... porque se podría acoger a la moratoria vigente que vence el 16 de septiembre. No sabemos, porque bueno, se ha anunciado que no va a haber una prórroga de la moratoria, cómo se va a suplir ese tipo de situaciones. Más Twitter, a ver. Recuerden que pueden escribirnos a @canal 26 noticias. Históricamente fue un problema para el jubilado acceder desde el PAMI a un audífono, que es algo esencial para la calidad de vida. ¿Cómo estamos hoy? Estamos con mucha demora en la entrega de audífonos, un semestre por lo menos. ¿Esto es por la deuda? ¿Un semestre? Sí, prácticamente. ¿Esto es por la deuda que tiene el PAMI o...? Son en situaciones diversas, a veces es por la deuda, en otro momento fue por la importación, hace el año pasado de determinados insumos. Siempre hay un tema, siempre hay. Pero lo real... Lo que hay que tener en cuenta que alguien sin audición es un discapacitado, ¿no es cierto? Sí, señor. Y que inclusive la falta de audición genera mucho de los accidentes que vemos en vía pública y demás, ¿no? ¿Y son buenos estos audífonos después de esta espera de 6 meses? ¿Son de calidad? Hay un gasto en muchos casos absolutamente inútil en el audífono si no hay una preparación del paciente y un seguimiento en el uso. Es decir, hay muchos audífonos, muchísimos, yo creo que alrededor de un 60-70%, que terminan en la mesita de luz del jubilado. ¿Por qué? Porque al no haber seguimiento, cuando empiezan los zumbidos, es difícil la adaptación, es decir, empiezan los zumbidos, no se lo regula, no se lo hace utilizar progresivamente. No hay un buen servicio. Entonces, foniatría. Exactamente, entonces eso confunde, es decir, se le convierte en una carga más al jubilado y se hizo el gasto y termina guardado el audífono sin usarse. Vamos a Twitter, a ver, tenemos más preguntas. Bien, ¿puede repetir Eugenio Semino el costo por día de una cama por jubilado? Gracias. No, yo estaba hablando de una cama de agudos, es alrededor de 1.500 pesos. Agudo es cuando ocurrió una enfermedad imprevista, una cadera, una fractura de cadera. Sí, cualquier accidente o cualquier problema que se tenga no previsto en términos de lo programado, ¿no? Claro. Hay otro Twitter, a ver. @canal 26 noticias, la pregunta dice: ¿cuál es el mínimo no imponible para jubilados en impuesto a las ganancias? Muchas gracias. Los jubilados son todos solteros, porque en realidad el mínimo es el mismo del trabajador, pero ¿qué pasa? El jubilado en general está dentro de los 18.880 pesos, que es el mínimo no imponible para una persona sola sin carga de familia. ¿Por qué? Porque debiera tener el jubilado hijos menores de 24 años, cosa que es difícil, y en caso de tener cónyuge, ese cónyuge o la cónyuge no debiera ganar más de 3.000 pesos por mes. Si tiene una pensión, una jubilación mínima, están los 5.000 pesos, por lo cual está ya sujeto a ganancias. Doctor Semino, ¿por qué los radiólogos cuando vamos al ANSES nos hacen renunciar a la insalubridad para poder jubilarnos? Gracias. No, esto es una verdadera anomalía. Me acabo de enterar cómo es esto. Sí, a ver, hay algún tipo de actividades, de trabajos que son insalubres por la actividad en sí misma y otros que son insalubres por el lugar donde se desarrolla. Claro. En el caso de los técnicos radiólogos están sometidos a radiación, trabajan menos cantidad de horas y tienen un régimen especial de jubilación con menos años de servicio. Y lo que en muchos casos se hacen cuando hay aportes combinados, es decir, para hacer más fácil el trámite, se dice, bueno, renuncie a el régimen especial que
tiene por ser radiólogo en tal periodo y lo jubilamos como una jubilación ordinaria. ¿Y pero eso qué es? ¿Cómo lo catalogas? ¿Como estafa? ¿Cómo qué? Eso en realidad es falta de tener ganas de trabajar por parte del empleado que le toca en ese momento. Pero perjudica... Absolutamente. Y a veces no solo estos, no lo quiero cargar a los empleados de ANSES, los asesoramientos, los gestores y demás que aparecen, muchos aprendices de brujo, para facilitarse el trámite de ellos y cobrar más rápidamente, terminan haciendo estas síntesis de aportes que terminan perjudicando al jubilable, ¿no?